Vale, mirad, yo a veces titulo mis conferencias, aquí he puesto la experiencia porque llamaba más la atención lo de 42 eclipses, ¿no? Pero en realidad yo lo titulo así muchas veces, la belleza del cosmos, con mirada científica, es un espectáculo. Y yo quería hablaros del espectáculo. Aquí somos algunos que somos bastante seguidores de los eclipses y lo consideramos un espectáculo único de la naturaleza. Ángel lo ha comentado muy bien, un volcán en erupción tiene que ser precioso, es precioso. Hay muchísimos acontecimientos en la naturaleza que son preciosos, la fuerza de la naturaleza. Pero aquí estamos hablando de un fenómeno no destructivo, primera cosa importante, es yo creo que el espectáculo no destructivo más impresionante del universo. Y tenemos la suerte de poder verlo. Y entonces, bueno, un poco hay otros espectáculos que yo hablo, como las auroras, en general todo el cielo, aquí Starlight lo sabéis perfectamente, todo lo que es las maravillas del cielo. Un poco, pero sí que le pongo una mirada científica de intentar explicar el fenómeno. Entonces yo siempre hablo un poco en las conferencias de conocimiento científico, pero también de arte, de mitología, también de emoción, de superstición, de espectáculo, de turismo, de gastronomía, todo se mezcla un poco aquí. Yo creo que en Starlight precisamente hacéis un poco este cóctel, ¿no?, de conocimiento, de ciencia, de espectáculo, pero también de gastronomía o de turismo, ¿no? Después os enseñaré una cosa curiosa respecto al turismo. Yo siempre explico que en el sistema Sol-Tierra-Luna, aquí en los vecinos nuestros, sin ir muy lejos en la galaxia que explicaba Juan, tenemos algo maravilloso, que son los eclipses de luna, los eclipses de sol, parciales, anulares, los tránsitos, el tránsito de Mercurio, el tránsito de Venus. Yo el tránsito de Venus es quizás lo que me emociona más, porque hemos tenido dos en el siglo XXI, no tuvimos ninguno en el siglo XX y hasta el siglo XXII no hay ningún tránsito más. Dos tránsitos de Venus en la vida hemos podido ver. Qué maravilla, ¿no? Pues es un poco, a mí me gusta que pasen cosas, ¿no? Ver una galaxia está muy bien y es precioso, pero si hay una supernova, mejor, que pase algo, Entonces, bueno, a ver si Betelgeuse le pasa algo. Pero un poco, aquí en nuestro rincón del universo pasan muchas cosas, ¿no? Una puesta de sol, el rayo verde, no se ve aquí muy verde, pero es un rayo verde, el rayo verde, que es la novela de Julio Verne, bueno, en fin, ya lo explicaremos otro día. Eso de ahí arriba es el tránsito de la International Space, bueno, la Estación Internacional Espacial, que pasa delante del Sol. Cosas de esta, yo fotografío y auroras boreales, el Sol de hidrógeno alfa, un poco pues me dedico a estas cosas en general. Yo siempre, en la mirada asociada al conocimiento, quería poneros estas dos fotografías para reflexionar un poco. Mirad esta fotografía antigua, sacada de internet, y mirad, esta gente hace unos años seguramente, y aquí pues un eclipse de sol, estos señores de aquí a la derecha golpeando a los perros que deben aullar, esta señora tirándose de los pelos, la otra tocando la pandereta, otros tocando aquí el tambor para que se marche la luna, ¿qué pasa con el sol, ¿no? Yo siempre digo que se vaya al sol es poca broma, o sea, si no supiéramos lo que es un eclipse, pues quizás estuviéramos un poco nerviosos. En cambio, ve de esta diapositiva, pues aquí está disfrutando todo el mundo, el perro no lo mira, pero los demás están con sus gafas, como hemos comentado muchas veces hoy, con sus gafas disfrutando del espectáculo. Entre estas dos fotografías, ¿cuál es la diferencia fundamental? El conocimiento, la ignorancia. Esa es la diferencia. Yo me he encontrado en muchos viajes viendo eclipses, personas que se esconden en el momento del eclipse, culturas que aún tienen miedo al eclipse. No hay que tener miedo, como hemos comentado esta mañana, como han comentado muy bien, pero mejor tener conocimiento del hecho, ¿no? Entonces, un poco es emoción, belleza, es disfrutar de los eclipses de luna, de sol, de todo. Aquí os he puesto una foto de un eclipse parcial, un eclipse total, esta es una foto, y un eclipse anular, pero un anular híbrido que se llama. Esto, no sé si conocéis Barcelona, esta es la torre de Collserola, la torre de comunicaciones que hay en el Tibidabo, está ahí. Tuve la suerte de fotografiarla en el año 94 sin fotopills, que ahora todos con el fotopills. Bueno, entonces yo intento hablaros de dónde, qué y cómo, o cómo no, pero se ha hablado mucho esta mañana, por lo tanto pasaré muy rápido. Y esto es muy importante, nos sonríe la fortuna, tenemos una suerte tremenda, no solo de tener 3 eclipses seguidos ahora, que Moja 26, 27, 28 siempre comentas, sino que también la órbita, el tamaño, la distancia. Ya lo han dicho esta mañana también, muy de pasada, pero se ha dicho, el Sol está 400 veces más lejos, pero es 400 veces más grande que la Luna, y por tanto los diámetros aparentes son iguales. Entonces, tenemos un eclipse anular cuando la Luna está más lejos,
tapa menos. Cuando está más cerca, tapa más. Si está más cerca de nosotros en la órbita elíptica, el eclipse es más largo. Tenemos eclipses de hasta 7 minutos. Tenemos eclipses muy reducidos, como el que veremos en el 26, eclipses menores, eclipses de 1 segundo, porque los híbridos, y también eclipses de mucha tipología hay. Por lo tanto, somos afortunados en esta casualidad de que los tamaños aparentes de Sol y Luna sean iguales. Fijaos que si veis una puesta de Sol y veis el Sol, más o menos es del mismo tamaño que la Luna. Prácticamente es medio grado para poner un orden de magnitud. Bueno, para que veáis un poco la idea, en el 2001-2020, estos son todos los anulares y totales que ha habido. Sí, entre 2001 y 2020. Por lo tanto, es un fenómeno raro. Por lo tanto, decimos, ¿dónde? Pues tenemos suerte, nos ha tocado uno, porque en realidad es un fenómeno difícilmente observable. Esto es entre el 2021 y 40. Estos son todos los eclipses. Por tanto, solo en estas partes del planeta se podrán ver eclipses de anulares o totales. Por tanto, ¿dónde? Fijaos que no siempre es fácil. Y aquí tenemos, si veis, estos son los de Sol totales del 21 al 25. En estos 25 años, solo en estos puntos de la Tierra ha habido eclipses totales. Y este es un hecho importante. Por tanto, somos afortunados. Aquí tenemos los totales del 2019-39 y veis que es en zonas en pocas zonas del planeta. Se ha dicho, pero lo comento porque creo que es importante. En los últimos en la península, porque en Canarias sí que hubo en el 59, que también lo ha comentado Ángel, en 1905, que se vio en esta zona más o menos también, fueron totales. Hubo un híbrido en el 2012, que se habla poco de pero pasó justo por Galicia y duró un segundo, fue un híbrido. Híbrido es cuando es total y anular a la vez, ya os lo explico luego. En el 59 en Canarias, en el 98 cerca de Canarias, pero no en Canarias, fue en el Atlántico, y en el 2005 un anular, que seguramente, quizás lo recordáis, se vio anular, aquí creo que en Soria se llegó a ver como anular, se veía en Madrid, en Valencia, etc. Los próximos 26, 27, 28, ya lo sabéis, actuales y anulares, y el siguiente ya el 53. Me lo salto, yo creo. Y el 59 no te digo. Bueno, eso ya... En fin. Pero bien pronto, en un futuro, pues tenemos esto. Los paso muy rápido porque lo habéis visto ya. Estos son los eclipses y, por lo tanto, somos afortunados de que pase en esta zona que ya veis, desde el año 1905 no teníamos este eclipse. Este es del 27, que ya lo hemos comentado, y también lo está comentado, y Moja lo comentará, en el sur de la península, y en el del 28 un anular, que también es interesante, y el anular tiene la ventaja en el horizonte, que ya es interesante buscar un sitio en el horizonte y ver el anillo en el horizonte, será bien bonito. Y en Córdoba, tú lo verás, ¿verdad? Bueno, entonces estos son los de eclipses, pero creo que ya lo comentará Moja, lo comentará seguramente. Y el aperitivo. Este aperitivo, recordad, la semana que viene, el sábado que viene, tenemos un eclipse anular de Sol que se ve en la península, se ve en Canarias también, y en Europa ya veis en esta zona que se ve, y sirve de aperitivo. Yo creo que sirve para que probéis las gafas, para que probéis los filtros, para que hagáis fotos, para que empecemos a darle un poco de ánimo, de entrenamiento, ¿no? Pues ahí tenéis el entreno para este sábado próximo. Aquí en Soria estuve viendo y es un 20,6% de oscuridad. Aquí en Soria, y la magnitud es un 31%, o sea, el diámetro es un 31%, pero la superficie un 20%. Ese sería aquí en Soria a las 9:52 UT, que significa a las 10:52 de la mañana empieza y acabará a las 11:37, que son las 12:37. Nos sonríe la fortuna en eso que os he comentado de la órbita y el tamaño de esas 400 veces esa casualidad. Este es el primer eclipse que yo fotografié, no que había visto yo más jovencito, cuando era adolescente o menos, preadolescente, y me impresionó mucho. Yo siempre digo, como Galileo y como muchos que se impresionaron con un eclipse y hemos seguido viéndolos. Este es el primero que fotografié en Sabadell, el 82, y fijaos, es una proyección con un prismático, lo digo para que veáis la sencillez, un prismático con un trípode, lo proyectaba y foto a la pantalla. Aquí ya soy yo, aquel de allá, con el pelo más oscuro, pero soy yo, y aquí tenéis el telescopio que tenía en aquella época, en el año 84, y este es un primer eclipse que hice ya un poco más en serio en Barcelona en el 84.
Este es el del 94 que os comentaba, también un parcial en el Collserola, la Torre de Collserola de Norman Foster. Aquí lo tenéis, pasando por delante de... Es muy bonito ver el sol eclipsado, el sol eclipsado poniéndose. Es interesante, que lo tendremos en este eclipse del 26, del año 26. Este es otro. Por ejemplo, fijaos, se pueden hacer fotos como esta sin ningún problema, sin peligro, teniendo las protecciones adecuadas, pero tenéis aquí el sol, en la puesta de sol eclipsado. Aquí tenéis, por ejemplo, en Kenia, tú lo viste, José Luis, y el sol eclipsado se ponía en el lago Turkana, también es muy bonito de ver. Estos son los parciales. Yo os he puesto algunas fotos de parciales y cosas que se pueden hacer. Los que tenéis hidrógeno alfa, tenéis aquella posibilidad de hacer la foto con hidrógeno alfa. Si no, con un filtro Bader, los filtros que os he comentado. Esto es un eclipse de Photoshop, digamos. He tapado la parte quemada para que se vieran las protuberancias, veis a la derecha las protuberancias, y aquí tenéis un eclipse parcial que será similar a que tendremos el sábado que viene. Esto es en Vilanova, donde vivo, y es 13%, allá lo tendremos pequeñín. Aquí lo tenéis, y aquí tenéis, bueno, es una animación, pero la paso porque no importa. Es una animación que se ve el recorrido del eclipse. Es un PDF, es que hemos tenido que pasar del Keynote, los que utilizamos Mac tenemos ese problema, que lo pasamos a PowerPoint y patapam. Bueno, eclipses anulares yo creo que vale mucho la pena que hablemos ya de 2028. Fijaos, un anular también es un espectáculo, no tiene nada que ver, se ha dicho aquí, y es verdad. Ver la corona, ver las protuberancias, las perlas de Bailey, es un espectáculo maravilloso. Pero bueno, ver un eclipse anular con un anillo tan finito tiene su gracia también, y es bonito y hay que aprovecharlo para el año 28. Fijaos aquí, este es el proceso, aquí tenéis, pero fijaos en cómo se veían la duna, los valles y las montañas de la duna forman que no se llegue a ver el anillo entero. Esos son los valles y las montañas de la duna que forman pues que la luz del sol pase. Es muy finito este eclipse, fue un eclipse muy interesante, pero veis, esto se llaman las perlas de Bailey. Aquí tenéis el anillo exactamente ya en la centralidad y aquí otra vez, fijaos que se rompe el sol, digamos, ¿no? Es porque eso, por esa idea. Bueno, veis aquí, y ahora quiero que os fijéis en esta foto. ¿Cómo está hecho esta foto? Pensaréis que aquí yo tengo un supertelescopio. Está hecho así. No os lo creeréis, ¿verdad? Una cámara de bolsillo, de estas que había antes, que ahora ya todo el mundo lleva móviles, una cámara de bolsillo, un filtro Bader, importante, y le pongo una lámina aquí delante, cartulina, para protegerme la vista y para poder ver la pantalla. Pues estas fotografías que os he enseñado, que creo que son dignas, las hice con este sistema a pulso. Se puede hacer, no digo que sea recomendable. Y este señor me está filmando porque no se lo creía. Bueno, el eclipse anular del 2005, aquí fue mucho más grueso. Yo lo vi en Villargordo del Cabriel, quizás conocéis esa zona, y entonces, bueno, este eclipse fue muy bonito, y aquí tengo una animación, me sabe mal, si acaso después Fernando me deja o cuando que sea, tengo el vídeo, que veis el vídeo. Lo bonito del vídeo es que se ve cómo grita la gente, cómo se vive el eclipse, ¿no? Pero es un PDF, lo siento ahora, paso rápido. No, pasámoslo al final si tengo tiempo, porque Fernando ya me mira con malos ojos. Bueno, aquí otros sistemas. Mirad, aquí, bueno, hay quien lo hace con una cámara como yo, sencillito. Hay quien lleva un Takahashi, hay de todo. Hay niveles, los japoneses llevan un Takahashi, yo llevo más sencillito. Y aquí, pero veis los niños viendo el eclipse con filtro. Otra cosa que se puede hacer muy bonita, en la puesta de sol o en la sartida de sol, como es este caso, el sol eclipsado también es muy interesante. Y cómo se llega a ver esto de aquí. Paso rápido, porque hay que llegar al total. Aquí también hay, fijaos cómo está hecho esto, un trípode, una cámara sencillita, y aquí. Y veis que se puede hacer fotografías de este estilo, sencillamente, montajes como este, etc. Este es del 24, y ya pasamos a los eclipses de sol totales. Bueno, un híbrido, esto es una maravilla. Si tenéis la oportunidad de ver un híbrido, es anular total. Significa que en unas partes del planeta es total y en otras partes es anular. Como la curvatura de la Tierra, en una parte se tapa totalmente, pero en los extremos del eclipse, de la trayectoria del eclipse, no llega a taparse totalmente. Esto es un eclipse de vídeo, que tengo un vídeo muy bonito. Si acaso lo pasaremos, si podemos. Aquí veis las perlas de Bailey, cómo se llega a ver. Fijaos, estaba nublado, pero se llegó a ver todo el relieve, que se llega a ver, que es una
Preciosidad. Aquí está el vídeo. Bueno, y los totales, fijaos, esto está hecho con diapositiva, pero lo que os comentaba esta mañana, la maravilla de poder ver Mercurio, Júpiter, ver diferentes estrellas, las brillantes, pero ver los planetas que están cerca, por supuesto. Esto es con diapositiva. Fijaos, este ya es un montaje también con diapositiva, pero ved las protuberancias que se llegan a ver, la corona, etcétera. Aquí también, fijaos qué maravilla de protuberancia. Esto solo lo podemos ver con hidrógeno alfa, que decía, se comentaba esta mañana, lo podemos ver cualquier día, ¿de acuerdo? Pero aquí lo vemos en el momento del eclipse. Fijaos qué protuberancias y qué maravilla. Esto está hecho en Isfahán, Moja, tu tierra. Está hecho en esta foto en Isfahán, aquí es la Universidad de Najafabad. Bueno, este es de Café. Veis esta composición, este es del año 2008, os he puesto unos pocos. Este de Oregón es muy interesante, este lo vi en Estados Unidos, en Oregón, y fijaos, las perlas de Bailey. Esto es el anillo de diamante, para que no... El último rayo de luz que vamos a ver en el eclipse le llamamos anillo de diamante, porque se ve un anillo y un diamante, ¿no? Creo que es bastante explícito. Y ahí lo que se llaman las perlas de Bailey, que son la luz que se filtra entre las montañas y los valles de la luna. Fijaos, los valles y las montañas de la luna, los últimos rayos de sol que se filtran, al no ser totalmente esférica la luna, pues se filtran lo que llamamos las perlas de Bailey. Aquí la corona, aquí os recomiendo las fotos de Óscar, que son una maravilla, y aquí se veía Regulus, aquí te veis la corona, y aquí esta protuberancia. Fijaos esas protuberancias que hay ahí, fijaos, se llegan a ver y se ve la rugosidad de la luna. Con un material relativamente sencillo. Yo no llevo normalmente telescopios porque es muy complicado viajar con telescopios. Entonces, normalmente voy con más ligero. Alguna vez había llevado telescopios, pero a veces los aviones te maltratan un poco. Entonces, bueno, ahí las perlas de Bailey, ahí lo tenéis. A este sí podremos llevar telescopio. Entonces, fijaos aquí el recorrido del tercer contacto que llamamos, o sea, cuando reaparece el segundo contacto es cuando empieza la totalidad. El tercer contacto es cuando acaba la totalidad. ¿Sabéis? Lo conocéis esto un poco. Primer contacto, empieza el eclipse. Segundo contacto, empieza la totalidad. Tercer contacto, acaba la totalidad. Cuarto contacto, acaba el eclipse. Pues este es, y aquí el eclipse. Fijaos en esto. Por ejemplo, este sí que es una foto. Mirad, esto estaba bajo relativamente. Estoy aquí y relativamente estaba bajo, no tan bajo como lo veremos, pero es bonito ver un eclipse también a esta altura. Es difícil. Aquí hay unos vídeos, los veis en mi página web y está, bueno, la ponencia podéis tenerla y tenéis las direcciones y se puede ver todos estos vídeos. Fijaos este del 20 de abril del 23, qué protuberancias más maravillosas. No sé si veis ahí a la izquierda, arriba, un arco. Se llega a ver un arco absolutamente. Es una maravilla. ¿Veis el arco? Es una cosa fantástica. Y aquí las perlas de Bailey que aparecen ya. Aquí tenéis la corona. Para que veáis cómo lo hago cuando viajo lejos. Óscar siempre va con un montón de material que me tienes que explicar cómo lo haces. Pero yo voy ligero porque hay que llevarlo en cabina y es complicado llevarlo, ¿no? Entonces voy con esto, pues mirad, un trípode, una plancha de aluminio que me he montado, monto las dos cámaras, en una hago vídeo y en la otra hago foto. Últimamente hago esto. Pero bueno, aquí veis el sistema, el trípode, las dos, para no llevar dos trípodes también. Entonces, aquí tenéis las láminas Bader, también, que ya se ha comentado mucho. Una lámina Bader, un DIN A4, cuesta 25 euros. Por lo tanto, se pueden hacer varios filtros con esta lámina Bader y es eficaz. Una recomendación, si compráis la lámina Bader, no la compréis la fotográfica, comprad la visual. Recomendación, la visual sirve para fotografía y para visual. La fotográfica no sirve, ¿vale? Si os ahorráis una lámina. Bueno, aquí hay un vídeo, es lo mismo, y lo pasamos si hay suerte, y aquí tenéis este eclipse también. Y otra cosa que os quería comentar, fijaos la protuberancia esta, y mirad estas protuberancias del último eclipse del año 24, que yo lo vi en Torreón, en México, y un compañero en Hospitalet, al lado de Barcelona, hizo esta foto con hidrógeno alfa. Comparadla, la protuberancia que yo pude fotografiar aquí a la izquierda, eclipse, y esto es con hidrógeno alfa desde Hospitalet. ¿Veis la protuberancia esta de aquí abajo? O sea, el eclipse nos permite ver esto que no podemos ver si no tenemos el filtro de hidrógeno alfa. Y es interesante compararlo, ¿no? Paso rápido estas.
Mirad, alguien lo ha comentado, a veces pasa que hay nubes y dices, ¿qué hago? ¿Me voy corriendo? Pues dices, no, te quedas. Y pasa a menudo que se abre. Y aquí tengo un vídeo que podéis ver en este YouTube, lo queréis, que ver cómo es un time-lapse, bueno, un vídeo que pasan las nubes y en el momento del eclipse se hace claro y vuelve otra vez. Es un fenómeno de que se enfría la atmósfera y las nubes condensan y se desaparecen. Y en este vídeo se ve como las nubes van corriendo, desaparecen y luego aparecen. Por lo tanto, paciencia. Si tenéis nubes y no tenéis escapatoria, pues si tenéis escapatoria, escapatoria. Pero si no tenéis escapatoria, quedaros a disfrutarlo igualmente. ¿Veis? Fijaos, esto está hecho con una GoPro. Yo llevo varias cámaras. Llevo una GoPro, un poco hombre orquesta. Entonces, aquí tenéis el eclipse con una GoPro, aquí la gente, y ved que está bastante despejado. No tuve un eclipse despejadísimo, pero más o menos está despejado. Y aquí está la totalidad, está aquí la gente, esto ya lo hemos visto. Quería enseñaros, este es el eclipse de 1900, sí que quería enseñar. Fijaos, que pasa el de 1905 o 1905. Pasa muy parecido. O sea, es un eclipse. Lo que pasa es que no es por la tarde, a la puesta de sol, ni tan bajo, pero es curioso, en 1905, y quería enseñaros sobre todo, bueno, aquí yo tengo, pues un día queréis, cosas de historia, que me gusta mucho, y de mitología, pero de turismo, hablemos de turismo. Esto del astroturismo está inventado desde hace años, ¿eh? Fijaos ¿no hace falta que lo lea o no lo leo? El fondista de la estación de Alcázar de San Juan tiene el gusto de ofrecer a los señores viajeros que acudan a dicho punto a presenciar el eclipse un cubierto, unas 50 pesetas, una sopa, un frito, merluza, pollo. A ver qué hacéis en los hoteles. De unido, ¿no? O sea, no está mal, ¿eh? Pero esto estaba en la estación de Alcázar de San Juan. Y por cierto, fui a la estación de Alcázar de San Juan y voy al jefe de estación y le digo, oiga, ¿dónde está esto? Y me dijo, ¿qué es esto? Y luego, en un congreso Starlight, un compañero de Alcázar de San Juan me escribió diciendo que estaba en el museo de la ciudad, bueno, del museo de Alcázar de San Juan. Pero yo creo que es una maravilla esta fotografía para lo que es el astroturismo, ¿no? Pues, hombre, hay quien iba en 1905 a ver un eclipse, ¿eh? Ahora parece que mentira. Bueno, esto es esto, y aquí, bueno, esta es la primera fotografía de un eclipse de sol que se hizo, etcétera. Bueno, cosas más de historia. Y bueno, aquí hay un eclipse importantísimo en la historia de la humanidad, que es este, de 1919, que fue Eddington y otros fueron a Sobral, y delante de fueron a dos lugares, aquí, a la isla Príncipe y Sobral, para medir las estrellas, la posición de las estrellas que había detrás de la corona solar. Hicieron fotografías y con ello pudieron afirmar que la teoría de la relatividad se cumplía. Estamos hablando de 1919 y estamos hablando de una persona que era inglés, que hizo que un alemán destronara a Newton. Y es una cosa curiosa, ¿no? Newton era el gran físico de aquella época y el inglés hace después de la Segunda Guerra Mundial, hay Primera Guerra Mundial, ¿eh? Bueno, tiene su gracia eso, os lo explico otro día. Pero mirad esta foto es la que hicieron. Mirad qué protuberancia más increíble el 29 de mayo del 19. En fin, es una cosa. Y aquí tengo las estrellas, Óscar, esto es la maravilla. A ver si lo conseguimos. A ver si conseguimos hacer esto. Y es el desvío. Bueno, no lo explico rápido. Este es el telescopio que utilizaron, que es muy interesante. Fijaos que el telescopio está horizontal. Es el sol que se refleja en este espejo, entra en el telescopio. Esta foto es interesante. Bueno, otras cosas que se pueden hacer, luminosidad y temperatura, muy rápidamente lo digo. Aquí había nubes, pero luego se desaparecieron. Podéis hacer con una célula fotoeléctrica, medir, simplemente haciendo eso, ver la evolución de la luminosidad. Es interesante. También de la temperatura, también se ha hablado, es otra observación que se puede hacer, luminosidad, temperatura. Las sombras volantes, esto no se ha comentado, pero es un tema interesante. Las sombras volantes son un fenómeno atmosférico que se produce en el momento del segundo contacto y del tercer contacto. Justo cuando va a empezar el eclipse total y justo cuando acaba el eclipse total hay unas sombras que se producen, que se ven en el suelo. No tengo imágenes, pero ya hay referencias en 1905 de que las nombraron. El impacto en la fauna, importantísimo, también es interesante de observar y registrar. Y aquí, aquí os he puesto eso, la norma ISO que comentábamos, las gafas
importante. Fijaos, aquí estoy en un pueblo de la Guayana, que no os podéis imaginar lo que era este pueblo, pero los niños, es un ejemplo para nosotros, yo creo. En un pueblito que los niños van descalzos, todos tenían sus gafas del eclipse, ¿no? Es interesante, así convencemos a no sé quién hemos de convencer, a las autoridades que había aquí antes, pero que esto lo tenemos que conseguir. Y fijaos aquí tenemos la norma esta, y bueno, en fin, yo como Fernando ya me está aquí achuchando, lo paso rápido porque, bueno, seguridad ante todo, pero lo han explicado. También se puede ver con estos aparatos, con el Solaroscope, se puede ver, hay una manera muy sencilla de verlo, que me gusta mucho a mí, que es esta, con una espumadera. Una espumadera, bueno, ya veis, ¿no? Esto es un sistema de ver el eclipse, pues sencillo ante todo. Con las sombras, con las hojas, la luz que se filtra en los árboles, entre los árboles. Y bueno, sobre todo, pues mucho cuidado. Después aquí os había puesto los filtros que hay, pero bueno, no sé si ya tengo tiempo. Y, a ver, voy a justillo, supongo. Estos filtros, hay otros filtros, el filtro de hidrógeno alfa, el Fauxenoax. Este es mucho más caro y no es mejor. Yo os recomiendo el Bader, hacéis un montaje con cartulina y el filtro Bader y un poco de bricolaje de ¿cómo se llama? De la asignatura de la ESO, de plástica, hacéis, ya está. Hacéis eso y otros, soldadura, bueno, lo del 13 yo también es peligroso. Y aquí os había puesto, pues eso, no utilizar radiografías, no utilizar gafas de sol, os lo dirá también seguramente David o no, bueno, pero os ha comentado ya mucho. Yo recuerdo a mi madre, que cuando... Porque la mujer me decía un día, yo vi un eclipse cuando era pequeña y tal. Y digo, ¿cómo lo viste? Y me dijo, con un vidrio fumado, un vidrio ahumado. Digo, qué barbaridad. Pues así lo veían nuestros abuelos, ¿no? Y bueno, no utilizar esto. Y bueno, como una planificación, pues sobre todo que no haya nubes. Y bueno, aquí os he puesto, para quien quiera, lo que es los porcentajes de probabilidad de que haya nubes o que no haya nubes. Esto es importante. Yo utilizo la página de Xavier Jouvier, que se ha comentado esta mañana, y también la página de un meteorólogo que se llama Jay Anderson, que la tenéis aquí, os la digo si queréis. Bueno, en mi página web la tenéis, si buscáis eclipse del 12 de agosto del 26, veréis que tengo toda esta información que hay aquí, que veremos. Y muchas gracias.